difícil imaginar lo que es perder a alguien que amas antes de que suceda. Por supuesto, lo he visto cientos de veces en las películas. Aventuras dramáticas en su mayor parte, con muchos gritos, llantos y travesuras. La conmoción, la incredulidad, la rabia desenfrenada. Todos arremetiendo contra el mundo por lo más ordinario y predecible que hay en él. Sin embargo, no fue así después de la desaparición de mi padre. Simplemente estaba allí un día y se fue al siguiente, sin dejar atrás nada más que un dolor sordo y penetrante. Semanas de investigación policial no dieron resultados. No fue un acto de crueldad lo que hizo que el mundo se lo llevara, fue simplemente la indiferencia universal. Su vida fue corta, su muerte, aleatoria y sin sentido, y no nos quedó nada más que a los demás seguir adelante. Recibí la llamada telefónica de mamá a altas horas de la noche en mi estudio. Se dio por muerto a papá y la policía había cerrado oficialmente su investigación. Me quedé callado y la escuché hasta el final, aunque no había nada más que decir después de la primera línea. Le agradecí cortésmente por hacérmelo saber y luego colgué. Después de eso me quedé mirando la pared durante aproximadamente una hora, sin pensar realmente en nada, solo observando pensamientos ociosos que pasaban por un lado y salían por el otro. Vivo en un estado diferente y ni siquiera lo había visto en un par de meses. Al final decidí que despertarme mañana no iba a ser diferente a cualquier otro día cuando él todavía estaba jugando en la mesa de la cocina a miles de kilómetros de distancia. Pero estaba equivocado. Había vivido sola durante años, pero mi apartamento nunca se había sentido tan vacío. Tenía que mantener la televisión encendida todo el tiempo para no tener que escuchar el suave gorgoteo de la sangre en mis venas o escuchar la sorda monotonía de mi propia respiración. No sé cómo nunca antes había notado esos sonidos, pero ahora estaban empezando a volverme loco. Supongo que no podía dejar de pensar en lo frágil que era mi propia mortalidad y en lo inútil que habría sido mi vida si todo hubiera terminado. Por eso tengo un perro. Mitad husky, mitad coyote, de unos 6 meses. La recogí del refugio de animales donde la dejaba un vaquero. El perro le gruñía y gruñía, pero se calmó en el instante en que él se fue. Supuse que debía haber sido abusada o algo así, pero les parecía tan dulce a todos los demás que decidí llevarla a casa conmigo. Unos días después recibí la llamada de que papá no estaba muerto. Aproximadamente un mes después de su desaparición, apareció de nuevo. Mamá dijo que él entró un día y se sentó a la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. No pudo sacarle una palabra sobre dónde había estado, pero estaba tan feliz de tenerlo de vuelta que ni siquiera presionó. Él tampoco me dijo nada, solo gruñó algo acerca de necesitar aclarar su cabeza. A mí también me pareció un milagro, pero supongo que ya había pasado tanto tiempo obsesionado con la muerte que nada cambió mucho para mí. Me quedé con la perra de todos modos y la llamé Snots, y desde la primera vez que la llamé, sus orejas se presionaron de emoción y comenzó a menearse como una tormenta. Al principio estaba muy asustada, pero odiaba estar sola y me seguía de habitación en habitación, incluso sentándose entre mis piernas cuando me sentaba en el inodoro. Snots fue absolutamente perfecto para mí. Su atención constante me hizo sentir que volvía a importar. Tal vez mi vida no importara en un sentido existencial, y tal vez mi muerte no significaría nada a escala cósmica, pero significaría muchísimo para ella. Me advirtieron que podría ser difícil entrenarla debido a la sangre de coyote, pero aprendió todo casi de inmediato. Era tan tímida que intentaba caminar entre mis piernas cuando había un extraño cerca, pero se sentía tan bien sabiendo que confiaba en mí. Sin embargo, tenía un mal hábito: salirse impredeciblemente. La primera vez fue un par de meses después de que la conseguí. Estábamos caminando por la acera hacia el parque, cuando su pelaje comenzó a erizarse y su boca se abrió para revelar unos poderosos dientes. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, ella estaba gruñendo, ladrando y aullando a la señora que estaba al otro lado de la calle. La señora empezó a correr y Snob se abalanzó sobre la correa, casi arrastrándome a la calle tras ella. Tan pronto como la dama se fue, Snob volvió a la normalidad. No pude entender qué pasó. Nunca antes le había gruñido a otro animal. La señora no tenía perro con ella y no quería llevar comida ni nada. Ella no había hecho el menor movimiento amenazador. Fue tan aleatorio que simplemente lo olvidé, pero esa no fue la única vez. Luego sucedió que ella saltó del sofá y comenzó a gruñir a la puerta. Unos segundos más tarde alguien llamó a la puerta y ella aulló en respuesta. Miré por el agujero del pico, pero solo era el pizzero. Tuve que arrastrar a Snobs al baño y encerrarla allí hasta que él se fuera antes de que ella se calmara. Ese comportamiento ocurría tan raramente que no sabía cómo predecirlo o prevenirlo.
No podía simplemente mantenerla aislada y era inútil llevarla a entrenar cuando normalmente era la cosa más dulce del mundo. Sin embargo, estaba aterrorizado de que ella atacara a alguien al azar y me la quitaran. Después de eso, sus caminatas diurnas fueron cortas y solo salía temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando no había tanta gente alrededor. Pasaron unos meses más y pensé que su lado salvaje finalmente había sido domesticado cuando volvió a suceder. Eran más de las 9 de la noche y estábamos dando un último paseo por el parque antes de que cerrara. Estaba hablando con mamá y papá por teléfono y realmente no estaba prestando atención a Snoops que husmeaba detrás. Mi primera advertencia fue cuando la correa se rompió violentamente, arrancándome el teléfono de la mano. Automáticamente me lancé para atrapar mi teléfono. Snoops estaba arrastrando con tanta fuerza que logró liberar la correa de mi alcance. No pude evitar que se lanzara de cabeza hacia la oscuridad, con un gruñido gutural subiendo a su garganta. La perseguí, gritando su nombre, gritando una advertencia para quien quiera que estuviera allí, pero cuando la alcancé, Snoops ya estaba encima de alguien. Ella tenía su mano en su boca, moviéndose salvajemente de un lado a otro como si estuviera tratando de arrancársela. El tipo intentaba empujarla hacia atrás, pero Snoops seguía arremetiendo contra él cada vez que ella perdía el control. Para cuando los alcancé, ella ya tenía los dientes alrededor de su cuello, temblando ferozmente como lo hacen los animales salvajes cuando buscan una presa rápida. Agarré la correa y tiré con tanta fuerza que Snoops prácticamente dio una voltereta hacia atrás. El tipo ya estaba de pie, balanceándose de forma inestable. Empecé a disculparme, pero las palabras murieron en mi boca. Su mano era una pulpa ensangrentada, con los dedos cortados esparcidos por el suelo. Las heridas en su cuello fueron aún más brutales. Una hoja entera de piel estaba despegada hacia atrás, colgando en jirones a lo largo de su hombro. Parte de su columna se había roto directamente por el lado donde sin lugar a dudas se había roto. Los tendones expuestos brillaban con sangre mientras lentamente movía su cuello en un largo círculo como alguien que se estira lujosamente después de una larga siesta. Ni siquiera sé cómo seguía consciente. Quería volver a buscar mi teléfono para pedir ayuda, pero necesité todas mis fuerzas para evitar que Snoops volviera a sumergirse para acabar con su presa. El hombre empezó a tantear los jirones arruinados de su cuello, sin quitarme los ojos de encima. Me preparé, casi esperando que él nos atacara en represalia. Sin embargo, estaba demasiado concentrado en sus propias heridas. Estaba atrapada en el lugar reteniendo a Snoops, incapaz de dar la espalda a lo que sucedió después. Agarró los pliegues colgantes de su piel con su mano sana y comenzó a despegarla por el resto de su cuello. Luego se llevó la mano a la espalda y empezó a pelarla allí también, y todo el lío de carne cayó como un buceador que se quita un traje de neopreno. Observé, paralizada pero mortificada, cómo se quitaba el resto de la piel y la ropa para dejarlos a ambos en un montón empapado a sus pies. No era exactamente músculo debajo. Era más como una segunda piel, de color gris pálido y resbaladiza por la sangre, pero estaba tan ajustada a las estructuras subyacentes que reflejaba las estrías y fibras del músculo. Aunque no tuve mucho tiempo para mirar. Estaba corriendo tan pronto como estuvo libre, dejando atrás todo el desastre húmedo que había arrojado al suelo. Corrí a casa con Snoops lo más rápido que pude. Ni siquiera volví por el teléfono desechado. Seguí diciéndome a mí mismo que no era real hasta que regresé a mi apartamento, pero era más difícil mentirme a mí mismo mientras lavaba la sangre de la cara y el pelaje de Snoops. Estaba meneándose de nuevo, luciendo como antes hasta que abrió la boca para dejar caer al suelo el último dedo cortado. No pude estar solo después de eso. Ni siquiera Snoops era suficiente compañía. Hablé con mamá durante mucho tiempo para ayudarme a calmarme, aunque no dije ni una palabra sobre lo sucedido. Sin embargo, ella sintió que yo estaba desconcertado y me convenció de regresar a casa y visitarla por un tiempo. Mantuve a Snoops conmigo, más asustada por la cosa que se despojó de su piel que por su reacción. Sin embargo, la tengo encerrada en el auto conmigo donde estoy escribiendo esto ahora. Quiero entrar corriendo y abrazar a mamá y decirle lo bueno que es verla de nuevo. Quiero preguntarle a papá qué pasó, por qué se fue y por qué decidió regresar. Aunque no puedo salir del coche. No puedo dejar salir a los Snoops. No con sus gruñidos desde el momento en que entré en el camino de entrada de mamá. Solo había una cosa que excitaba tanto a Snoops, y no podía mentirme a mí mismo y decir que era otra cosa. La única conclusión que pude sacar fue que papá realmente pudo haber desaparecido, pero lo que sea que regresó solo fingió ser él.
Dejé a Snopes en el coche y llamé a la puerta. Dejé escapar un largo suspiro de alivio cuando mamá abrió la puerta. Entonces una mano cayó sobre su hombro y la cosa que se parecía a mi padre apareció a la vista. Me enfermaba imaginar la piel gris, resbaladiza y sangrienta debajo de esa máscara íntima. Una cosa era perder a mi padre, pero tener que mirarlo de nuevo así era insoportable. Me invitaron a pasar y me senté, pero no podía quitarle los ojos de encima. El disfraz era perfecto. Su cariño genuino. Ambos evitaron cualquier mención de su desaparición y yo tampoco mencioné el tema. Sin embargo, tenía que encontrar alguna manera de romper la ilusión. No podía lanzarle Snopes encima y destrozarlo en la sala de estar. Tuve que esperar el momento oportuno y esperar hasta poder tenerlo a solas. Tuve mi oportunidad más tarde esa noche. Snopes estaba en el patio, todavía agitado e inquieto por su proximidad a la criatura. Mamá estaba en la tienda recogiendo algunas cosas para la cena. Invité a papá al jardín para jugar una pelota de fútbol como solíamos hacerlo. Pensé que podríamos tomarlo por sorpresa y deshacernos de él antes de que mamá regresara. Ella simplemente pensaría que él había desaparecido de nuevo, y si podía aceptarlo una vez, con suerte podría aceptarlo otra vez. Era mejor que dejar que esa cosa viviera dentro de la casa, mirándola dormir, esperando simplemente hacer su movimiento. Tenía uno de sus cuchillos de caza en la mano. Esperé justo afuera de la puerta. No podía esperar hasta que Snopes comenzara a gruñir o podría darse cuenta de que lo habían atrapado y escapar. Tuve que atacar fuerte y rápido, y entonces Snopes podría unirse a mí y ayudarme a terminar el trabajo. Intenté no pensar en esa cosa que llevaba el suéter de mi padre como algo más que un monstruo. Intenté decirme a mí mismo que era lo que había matado y reemplazado a mi verdadero padre. Cualquier cosa para que sea más fácil realizar la escritura antes de que se pierda la oportunidad. Y entonces se abrió la puerta. Salió y no se dio cuenta de que estaba presionado contra el costado de la casa. Lo agarré por detrás, no quería verle la cara. Clavé el cuchillo en su costado, no queriendo dejarlo hablar. Se lanzó hacia adelante y solté el cuchillo. Todavía no podía mirarlo, así que corrí al patio y abrí la puerta. Ahora es la oportunidad. Le grité a Snopes, pero ella no se movía. Su pelaje estaba tranquilo. Ella corrió para lamerme y comenzó a menear. Tuve que arrastrarla fuera del jardín, empujándola hacia la criatura que se arrastraba por el suelo. Snopes me miró, sin saber qué hacer. Casi pensé que realmente me había vuelto loca hasta que por fin el pelaje empezó a erizarse por su espalda. Ella mostró sus colmillos y se agachó preparándose para saltar. No fue hasta entonces que noté el sonido de neumáticos en el camino de grava al otro lado de la casa. Snopes no le estaba prestando atención a mi padre. Era mi madre lo que sintió. Snopes estaba corriendo por el costado de la casa y yo corrí para seguirla. Mamá estaba empezando a salir del auto con un montón de bolsas de la compra en los brazos cuando el perro saltó. Logró cerrar la puerta a tiempo, pero Snopes no se rindió. Se golpeó contra la ventana, gruñendo y golpeándose una y otra vez contra el auto. Mamá estaba dando marcha atrás ahora, saliendo a toda velocidad del camino de entrada, hacia la calle y desapareciendo alrededor de la cuadra. Llamé a la ambulancia, pero parecía que papá no iba a aguantar. Snopes vino a lamerle la cara, pero la sangre no paraba y yo no sabía qué hacer. Dijo que no me culpaba, pero cada palabra era cada vez más débil que la anterior. Le pregunté por qué se fue, pero ya podría haber adivinado la respuesta. Huyó cuando descubrió que mamá había sido reemplazada por uno de los skinwalkers. Entonces, ¿por qué volviste? Tuve que preguntar. Necesitaba un cierre antes de que se fuera para siempre esta vez. Porque todavía la amaba, me dijo. Y eso es lo más cercano que hay a tenerla de regreso.